Y es una palabra que realmente a nosotros sí nos mueve el piso, porque cuando el Señor dice preparar el camino, obviamente requiere de nosotros muchas exigencias. Y esas exigencias muchas veces se vuelven como un peso en nuestros lomos, pero lo importante es entender y comprender a lo que hemos sido llamados en este tiempo. Amados, la palabra de esta mañana, lo que pretende, el Espíritu me decía ayer, llévales una palabra de esperanza, llévales una palabra de ánimo, una palabra de aliento, porque no es lo que el hombre hace en sus propias fuerzas, sino lo que Dios hace en nosotros a través de su poder. Eso es lo que va a permitir que en este tiempo podamos establecernos en lo que Dios tiene. Bien, mis amados, les invito por favor a que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es una palabra que la conocemos y la conocemos tan de memoria, y qué bueno que así sea, porque eso hace que no olvidemos la gran comisión, el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Y le voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, y luego le voy a leer otra versión para que tanto usted como yo tengamos una comprensión mayor de lo que el Señor o a lo que el Señor nos está invitando en este tiempo. Dice así Mateo 28, 18 al 20, la versión Biblia de las Américas, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora quiero traerles otra versión y quisiera toda su atención, porque créame que cuando yo le leí esta versión realmente me movió el piso, porque dije: Padre, realmente nos quedamos en la palabra literalizada, pero realmente no tenemos conciencia de lo que significa. Bien, desde el versículo 16 de esta versión dice así: de manera que los 11 discípulos fueron a la colina en Galilea, donde Jesucristo les había dicho que fuesen. Cuando le vieron, se postraron ante él, pero algunos de ellos dudaron. Jesucristo fue y habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las personas de todas las naciones, haciendo que queden inmersas en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y recordad, yo estaré siempre con vosotros, sí, incluso hasta el fin de los tiempos. Cuando yo leí esta versión el día de ayer, créanme que comenzaba a preparar la prédica y me llevó 4 horas realmente entender, porque me rompió los esquemas. Porque claro, la primera pregunta que venía a mi mente es: bueno, ¿y qué el bautismo? ¿Qué es del bautismo? ¿Qué es de la inmersión?
Pero mire, esta versión es tan clara que realmente nos lleva a vivir la palabra, porque repitiéndola dice así: por tanto, y haced discípulos a las personas de todas las naciones, haciendo que queden inmersas en la realidad. ¿Realidad de quién? Realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, mis amados, la Gran Comisión no comienza ni termina solamente con el bautismo, sino que es un proceso hasta que la realidad, es decir, la esencia misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se impregne en nosotros. Y por si acaso no entendamos lo que significa ser impregnado, la palabra que dice, ¿qué cosa? Sean inmersos, es decir, sumergidos en la realidad del Padre, de tal manera que todo lo que es del Padre quede en nosotros y de nosotros prácticamente no quede nada. En otras palabras, que el Señor nos inunde con su poder, con su fuerza, con su esencia, con su presencia. Bien, este versículo nada más como introducción al tema que tenemos en esta mañana. Estamos viendo el tema que se trata acerca de preparar el camino, de preparar la senda. Y habíamos visto ya que en la antigüedad, cuando un rey salía de visita a sus territorios, existía un séquito, es decir, un equipo que se preparaba, se encargaba de prepararle el camino, es decir, allanar el camino. Recordemos que no todos los caminos eran como ahora, pavimentados, ¿no? O eran adoquinados. Había caminos de tierra, muchas veces la maleza invadía, pero cuando venía el rey, todos los pueblos a donde el rey iba se preparaban, porque obviamente pues tenían que darle la bienvenida, y no solamente porque era el rey, sino que les convenía que el rey viniese a su tierra. ¿Por qué razón? Porque podía ver la realidad en la cual vivían y obviamente eran, ¿qué cosa? Merecedores o favorecidos de las dádivas del rey. De la misma manera, nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, estamos llamados a preparar el camino. Estamos llamados a enderezar la senda. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la comisión que el Señor nos da en Mateo 28, que acabamos de leer, justamente es ese. Es decir, que no es cuestión solamente de hacer discípulos por hacer discípulos, sino que el propósito de hacer discípulos tiene como verdad fundamental, como verdad primigenia, el establecer un pueblo que prepare el camino para la venida de su Rey. Y es en esa verdad que el Señor nos está ahora introduciendo. ¿Por qué, mis amados? Estaba leyendo un poquito, estaba analizando, estudiando el libro de Isaías, y realmente la realidad que vivió Isaías, que es otro profeta poderosísimo, que igual anunció tanto la primera como la segunda venida de Jesucristo, este profeta lo hace en un tiempo bastante difícil. Tanto Israel como Judá, es decir, el reino del norte como el reino del sur, se habían apartado de la promesa de Deuteronomio 30, en el cual el Señor le dice las condiciones o los efectos de vivir apegados en su palabra y el favor de recibirlo, o al contrario, separarse de la palabra y la consecuencia de el castigo. Entonces Isaías veía prácticamente inminente la mano del Señor para enderezar el camino a su pueblo, porque se estaban desviando. Entonces Isaías trae un mensaje, si bien es cierto, los primeros 40 capítulos hablan acerca del castigo, hablan acerca de las consecuencias del pecado. A partir del capítulo 41 nosotros vemos, 40 mismo y 41 en adelante, nos habla de un mensaje de esperanza, nos habla de un mensaje esperanzador, en el cual nosotros podemos percibir, cuando lo hemos leído, que realmente nuestro Dios es un Dios de amor, que si bien podemos haber caído, tropezado, Él siempre tiene misericordia y está dispuesto a advertirnos y a extender su mano para levantarnos. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el mensaje del profeta Isaías. Ahora bien, cuando nosotros leemos la palabra, y les invito para eso que vayamos al libro de Lucas 4, 16 al 20, voy a tratar de poner el piso al mensaje, porque es un mensaje por demás sencillo, mis amados, que lo hemos escuchado, yo diría, algunas veces.
Pero el Señor quiere que en esta verdad que esta mañana vamos a repasar, quiere el Señor que en este tiempo nosotros nos paremos, posicionemos nuestros pies, nuestra vida, porque eso nos va a permitir avanzar en ese propósito de preparar el camino. No es fácil en nuestras fuerzas, es complicado, en el mundo que vivimos es bastante complicado. Miren, cuando el profeta Isaías trajo el mensaje al pueblo, tanto de Israel como Judá, nosotros vemos que el pueblo había sucumbido, había declinado su moral espiritual y definitivamente pues yo podría decir, el sincretismo religioso había tomado al pueblo del Señor. Y ese sincretismo hacía que la idolatría se haya levantado. Y cuando yo digo idolatría, mis amados, no me refiero solamente a los ídolos, a figuras, sino que aún el corazón del hombre se había ido en pos de sus vanidades. Es decir, la egolatría se levantó. Otro de los factores que nosotros vemos en los tiempos de Isaías es un crecimiento en cuanto se refiere a la opresión de los ricos sobre los pobres. Es decir, la desigualdad social era pero totalmente marcada. Era la clase alta y la clase baja. La clase baja no tenía opción de surgir y la clase alta podía seguir surgiendo. En otras palabras, el pueblo que más tenía era el pueblo que sometía, que sujetaba, que oprimía a los que menos tenían. De otra parte, nosotros podemos encontrar que las mujeres habían descuidado a sus familias, pero no necesariamente por causa de buscar al Señor, sino por causa de la búsqueda que tenían por los placeres que podían ofrecer este mundo. En otro punto, también podemos nosotros encontrar que mucho del sacerdocio y de los profetas se habían entregado a los placeres de este mundo. Es decir, ya no había la vocación, ya no había ese amor, ya no había esa piedad por las cosas del Señor, sino que se hacían las cosas simplemente por hacerlas. Entonces había que cumplirse una agenda, había que cumplir un lineamiento, y con eso era suficiente, pero no importaba realmente la vida espiritual del pueblo de Israel. Y todo esto hizo que el Señor realmente levantase un varón como Isaías para que traiga una palabra de advertencia. Y cuando nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, nosotros vamos a encontrar algo por demás, les digo por demás, yo les diría que inclusive es como que el Señor nos deja una pregunta, nos deja una palabra inconclusa. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos el libro de Lucas, dice así, mire, llegó a Nazaret el Señor Jesucristo donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Usted me dirá, ¿dónde está el mensaje inconcluso? Vamos por favor al libro de Isaías capítulo 61. Y va a ver que falta justamente el último versículo. Y vamos a ver ahora por qué razón sucedió esto. Dice así la palabra, Isaías 61 desde el versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Y qué es lo que falta? Esta segunda parte, y el día de venganza de nuestro Dios. Por esa razón es que toda la audiencia, porque miren, el pueblo de Israel esperaba la venida de su Salvador.
y sabían todas las obras que él iba a hacer, y sabían que habría un tiempo de juicio. Entonces el Señor Jesucristo da su mensaje y obviamente habla de un mensaje esperanzador, pero él a propósito omite la segunda parte, ¿cuál es? Dice, y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Cómo entender esto, mis amados? Esto más o menos es como cuando nosotros nos vamos de viaje y llegamos a la cima de una montaña y podemos ver al horizonte. Y nosotros viendo al horizonte vemos las montañas y aparentemente es como un collage en donde parecería que las montañas están una ceñida a la otra, es decir, como que están juntas. Pero cuando nosotros nos vamos acercando más y más a la primera montaña, a la que más cercana nos es, encontramos que entre la primera montaña y la segunda montaña hay un gran valle, hay un gran espacio. Este espacio es el que nosotros estamos viviendo hoy. La primera montaña representaría la primera venida del Señor Jesucristo. Y entre la primera venida del Señor y la segunda venida existe un tiempo de espera, un gran valle. Y es en este valle en donde nosotros hemos sido establecidos, ¿para qué? Para preparar el camino de su segunda venida. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba trayendo en ese tiempo un mensaje de esperanza, un mensaje de afirmación de su primera venida. Y dejaba, como quien dice, en suspenso, puntos suspensivos, su segunda venida. ¿Por qué? Porque entre su primera venida y su segunda venida habría un tiempo en el cual se levantaría un pueblo, se levantaría una nación que se encargaría justamente de prepararle el camino para su segunda venida. En este tiempo el Señor levantaría un pueblo que reinaría juntamente con él. Los escogidos, los justificados, aquellos que están a la diestra del Padre. Entonces es en esta escena a la que el Señor Jesucristo se presenta en la sinagoga. Ojo que era la primera vez que él le tocaba por turno pararse adelante y leer y dar el mensaje a la congregación, a la asamblea. Y el mensaje, coincidentemente, digámoslo así, habla acerca de ¿qué? Habla acerca de su primera venida. Y por si el pueblo dudase, el Señor les dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Pero falta la segunda parte, la cual se cumplirá cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. Bien, mis amados. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que trae Isaías? El mensaje que trae Isaías es un mensaje muy parecido al mensaje que trae o que trajo el evangelista Juan. Es muy parecido, es muy parecido. Y el perfil de Isaías es muy parecido inclusive al perfil que tenía el evangelista Juan. Cuando yo digo evangelista, no me refiero al Evangelio según San Juan, sino que me refiero a aquel gran profeta del cual nosotros vimos la semana pasada. ¿Por qué razón digo evangelista, mis amados? Porque aquel que prepara el camino no solamente está llamado a traer un mensaje de advertencia, sino que también está llamado a traer un mensaje evangelizador, un mensaje que prepara el corazón, ¿para qué? Para la venida de su Señor. Inclusive les diré que la muerte de Isaías, según dice la tradición, es algo así muy desastrosa como la que sucedió con Juan. Juan fue decapitado. Ahí Isaías, el rey Ezequías, le mandó a cortar en la mitad con una sierra. Vivo, no es que estaba anestesiado, porque quería escarmentar. Es que claro, ¿cómo podía el rey ser confrontado con una palabra en la cual decía arrepiéntete porque el juicio del Señor está cercano? ¿Cómo podía el rey aceptar un mensaje de advertencia si el mensaje era un mensaje que prácticamente le confrontaba, era como un espejo a la cara del rey en la cual le decía todas las cosas que está haciendo mal? Amados, nosotros hemos sido llamados en este tiempo a ser ese espejo, ese Isaías. Quizá ya no te van a serruchar por la mitad, pero sí te van a hacer bullying, sí te van a apartar, sí se van a burlar. Entonces el mensaje que trae el mensajero, el mensaje que debe traer todo aquel que prepara el camino, no necesariamente es un mensaje esperanzador. Mensaje esperanzador sí, desde el punto de vista que si te arrepientes, tienes la seguridad de salvación y de vida eterna.
pero el mensaje tiene que comenzar con un mensaje de confrontación. Y este mensaje de confrontación no tiene que verse necesariamente con todo lo que nosotros decimos, porque si nosotros nos ponemos en una línea, yo diría horizontal, entre el mensaje que tiene el mundo y el mensaje que nosotros tenemos, quizá el mundo no va a encontrar mucha diferencia. Y no porque el mensaje que nosotros traemos no sea diferente y no tenga un valor diferenciador, sino que el testimonio que el pueblo de Cristo tiene no es necesariamente el que respalda la palabra que nosotros estamos llevando. Entonces es allí cuando se vuelve todavía más confrontativo para nosotros el hecho de que el Señor nos demande a vivir, a caminar en justicia y en santidad. Esto no es cuestión de vivir entre dos aguas. Esto no es cuestión de decir hoy sí y mañana no. Esto es cuestión de vivir de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la revelación que el Espíritu ha traído a su pueblo. Y solamente un pueblo como Juan, un pueblo como Isaías, un pueblo como Elías serán aquellos que causen un avivamiento tal que las tinieblas con la sola presencia de los hijos de Dios tendrán que retroceder. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros estamos esperando en este tiempo. No es tiempo de esconderte, mi amado. No es tiempo de esconderte. Es tiempo de que tú salgas a la luz. Pero no podemos salir a la luz sin un mensaje que tenga un fundamento, que tenga una vivencia clara, que tenga un propósito cierto en tu vida, el mismo que manifieste la luz de Cristo en tu vida. El mensaje de Isaías, lo voy a leer, este no es el mensaje, pero para entender cuál era el llamado al cual estaba pues puesto el Señor, dice así, y es el llamado que tú y yo tenemos. Dice, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Porque el Señor te ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, te ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Hago aquí un paréntesis. Cuando nosotros comenzábamos la obra en el año 2010, para nosotros nos era realmente un tanto complejo el comprender cuál era el propósito, cuál era la esencia misma de nuestro llamado al ministerio. Y en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, recuerdo, clamando al Padre, le decíamos, Padre, danos diseños, danos directrices, danos formas que nos permitan hacer tu voluntad. En otra palabra, le decíamos al Padre, Señor, ya no quiero mi agenda, no quiero hacer lo que yo quiero, queremos hacer tu voluntad. Y le decíamos, Señor, en tu palabra debe estar el diseño, en tu palabra debe estar la forma. Y el Señor, después de este tiempo de ayuno y oración, recuerdo un día sábado, cuando ya cerrábamos el tiempo de oración, después de algún tiempo de haber estado clamándole al Señor por su dirección, el Señor nos dice, Isaías 61, ese es el diseño que tiene la iglesia. Y efectivamente a eso hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros, mis amados. Ahora bien, ¿cómo puedo yo ser instrumento? ¿Cómo puedo ser yo parte de este movimiento, de este mover, de este fluir del Espíritu? Y es allí cuando viene la pregunta, y muchas veces uno puede preguntarse, Señor, ¿será que yo puedo ser parte de preparar ese camino? Yo no sé si tú te has preguntado, pero uno como que dice, bueno, yo todavía no estoy preparado, como que algo me falta en conocimiento, como que haga nomás el pastor, que hagan los líderes, aquellos que tienen llamamiento. Pero yo quiero animarte en esta mañana, amado. El Señor me decía, tienes que animar, porque el Espíritu es el que va a poner en ellos el fuego por hacer mi voluntad. Tienes que entender y tenemos que comprender que no somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Es el Espíritu en nosotros el que va a hacer, el que va a procesar este nuevo movimiento, este fuego que va a descender de los cielos. Y para ello lo único que el Señor está buscando es un pueblo bien dispuesto.
No busca otra cosa, mis amados. Busca un pueblo bien dispuesto que esté apercibido de lo que el Señor quiere, es decir, de Isaías 61, es decir, que tenga convicción de su llamamiento, y por otro lado, que le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Al igual que Samuel. ¿Recuerdan ustedes Samuel y Elí? Si te vuelve a llamar por tercera vez, dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Vamos a ver cómo el Señor lo va a hacer un poco más adelante. Pero el factor importante en esto es que haya un pueblo bien dispuesto, y segundo, que este pueblo sepa lo que tiene que hacer. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro llamado en este tiempo es Isaías 61, es la vida misma, el perfil mismo de lo que tenía Juan o del que tenía Juan, nosotros estamos en esta hora, mis amados, involucrados. ¿Para qué? Para traer en este tiempo ese mensaje, primeramente de advertencia, pero también un mensaje de esperanza. Porque estamos viviendo justamente en este valle, entre la primera y la segunda montaña. Y ese valle es un valle de gracia. Y mientras estemos en la época de la gracia, las puertas no se han cerrado absolutamente para nadie. Todos pueden acceder. Entonces nosotros no podemos hacer acepción de personas, porque el Señor en este tiempo no hace acepción de personas. Un día lo hará, pero mientras la gracia esté en medio de estas dos montañas, nosotros somos ese instrumento para traer un mensaje de esperanza a este pueblo. Bien, la pregunta en este punto suena un poquito, yo diría inclusive confusa, y hasta cierto, yo podría decir que viene como a confrontarnos. Pero yo le decía ayer a Papá Dios, decía: yo quiero que tú me des una palabra que realmente pueda traer paz a mi vida, y que pueda de tal manera sumergirme en tu espíritu, que yo tenga la convicción de que todas las cosas van a ir bien, que esta empresa a la cual vamos a iniciar, en la cual vamos a vernos todos involucrados, no tenga aviso de falla, ni tampoco nos vayamos a quedar en el camino. Y el Señor me dio, pero esas cosas que uno dice: Padre, así como el Señor cuando dice que abrió el rollo y justo se le abrió en Isaías 61, yo también abrí la palabra y justo se me abrió en el libro de Juan 7, versículo 38, que dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, mis amados, lo único que a nosotros nos está mandado es a creer en quién es y qué es lo que el Señor Jesucristo hace. Y de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva que necesitamos para este tiempo, para un mundo que está sediento, está en desesperanza, está en aflicción, un mundo que busca un norte, un mundo que está hastiado de tecnología, un mundo que ya no sabe para dónde caminará, un mundo que tiene tal incertidumbre que ni siquiera sabe si es que el día de mañana existirá, porque lo que hoy es, mañana no es. Un mundo que está establecido en diseños de hombre, en sabiduría de hombre y en conocimiento de hombre. Este mundo que se debate en aflicción y en desesperanza necesita una palabra de esperanza, necesita agua viva. Y dice la palabra que si nosotros creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Entonces no lo dude. La palabra que usted necesite para ese momento será la que el Espíritu ponga, y será esa palabra que dé vida, que dé esperanza, que dé luz, que traiga convicción al corazón de que existe un Dios que es por sobre todo y está en todos. Amén. Bien. Este versículo, mis amados, solamente nos lleva a entender y a comprender que toda la obra que nosotros hagamos no es en nuestras fuerzas, es el Espíritu el que va a hacer. Por eso el Señor nos decía al iniciar este año: no por poder ni por fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Ahora bien, ¿cómo poder empoderarme? ¿Cómo poder abrazar lo que el Señor Jesús quiere para conmigo? ¿Cómo poder deleitarme? Hace una semana
Por coincidencia estaba aquí el día martes en las clases que da la pastora María Sol, y hacían el análisis de la palabra en el libro de Salmos, capítulo 37, de los versículos 3 al 7. Y este capítulo y estos versículos, puntualmente hablándoles, mis amados, es la primera promesa que el Señor me dio cuando llegué a sus pies. Es decir, el primer versículo, la primera promesita que me dieron cuando llegué a los pies de Cristo fue esa, Juan 37 del 3 al 7. Y yo le decía al Padre, ¿cómo, Señor? Salmos 37 del 3 al 7. Yo le decía al Padre, Señor, ¿cómo hacer que uno se deleite de todo su corazón con el Señor? Y nos mandó a leer la versión Dios habla hoy. Les digo nos mandó porque yo también me senté, estaba ahí escuchando la enseñanza. Y dice la versión Dios habla hoy, deleítate en Jehová con ternura. La única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es con ternura. Porque la ternura hace que nosotros podamos percibir a nuestro Dios, no Dios lejano, sino un Padre Dios que está cercano a mí. Cuando en mi corazón hay ternura por Dios y por las cosas de Dios, todas las cosas me ayudarán a bien, porque el Padre estará viendo mi corazón, el móvil, el motivo por el cual yo me acerco a Él. Y si es que en mi corazón existe la ternura necesaria para yo abrazar las cosas de Dios, pues todas las cosas irán para bien. Ahora bien, amados, solamente cuando la obra de la cruz nos es revelada por el Espíritu, vamos a ser conscientes del gran amor de Dios y del lugar y la posición que nos ha sido otorgado para este propósito. ¿Cuál es sino preparar el camino? Te repito, solamente cuando la obra de la cruz nos es revelada por el Espíritu, seremos conscientes de cuál es el amor que Dios tiene para con nosotros y cuál es el propósito de su amor para con nosotros. En el libro de Gálatas 2:20, que es uno de los versículos que aprendemos cuando tenemos el llamado a ser evangelistas, nos dice que con Cristo estoy juntamente, todos no sabemos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Pero lo que nos llama la atención es la primera parte del versículo que dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere con Cristo estoy juntamente crucificado, mis amados? Para poderlo graficar, con Cristo estoy juntamente crucificado, viene a ser como una moneda de dos caras. Imagínense que esta es una moneda, y esta es una moneda que tiene dos caras. En una de las caras vamos a encontrar la muerte consumada de Jesucristo, y con ella la crucifixión del viejo hombre. Es decir, allí estamos nosotros. Cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, en esta moneda nosotros podemos ver claramente la muerte consumada de Jesucristo, pero a su vez en esta misma cara yo estoy viendo, ¿qué cosa? La crucifixión de mi viejo hombre. Ahí estamos nosotros crucificados. Ahora, como esta moneda tiene dos caras, en la otra cara, ¿qué es lo que yo puedo ver? En la otra cara yo puedo ver la vida resucitada de Cristo Jesús, que trae consigo vida nueva, es decir, resurrección para el viejo hombre. Es decir, ya no me quedé yo solamente en esa crucifixión, sino que en la otra cara hay vida eterna en Jesucristo, y es en ese lugar en donde yo estoy. Es decir, si es que yo con Cristo he sido crucificado, juntamente con Cristo he sido también resucitado. Y si he sido resucitado juntamente con Cristo, entonces yo tengo una vida nueva
tengo una vida resucitada y es esa vida la que el Padre me da para hacer y cumplir con sus propósitos. Es decir, mis amados, cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo me acerco al trono de la gracia, yo ya no me acerco al altar de la gracia, ya no me acerco delante de Él desde el punto de vista de un hijo pródigo. Ya no estoy desde este punto clamando porque las oraciones que yo lanzo desde mi corazón sean escuchadas por Dios. Ya no obro según mi vida, ya no obro según mi proceder. Mi clamor ya no está desde este punto desde el cual yo me pongo como inalcanzable para Dios, sino que como ya estoy crucificado con Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, resulta que si yo estoy con Cristo, yo también estoy a la diestra del Padre. Tú estás a la diestra del Padre. Eso implica que cuando yo oro, cuando yo proclamo, cuando yo obro de acuerdo a lo que el Señor me envía, ya no estoy desde este lugar, sino que estoy desde este lugar. Es decir, mi oración establece la voluntad de Dios. Mi caminar lo que hace es establecer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque si es que estoy a la diestra del Padre juntamente con Cristo, ya no tengo que levantar mis manos y tratar de alcanzar el cielo. Estoy a la diestra del Padre juntamente con Cristo, es decir, junto a Dios, y desde allí yo ya puedo establecer el propósito que Dios tiene. Entonces todo se vuelve fácil, porque no es en mis fuerzas, es por la obra de Cristo que yo ya me establezco. La pregunta es, si tú estás clamando por una sanidad, si tú estás clamando por dirección de Dios, si tú estás clamando por sabiduría, por consejo, no puedes pararte en ese lugar donde están los pródigos. Tú tienes que pararte y confesar la palabra y creer lo que dice, que estás juntamente con Cristo crucificado. Y si estás juntamente con Él has resucitado. Y si es que has resucitado, estás a la diestra del Padre. Y si estás a la diestra del Padre, desde ese lugar de autoridad y de gobierno que te ha sido dado, como ahora cantábamos con la canción de Nancy Amancio, establecemos entonces el reino en la tierra, porque es mi vida la que refleja a Cristo, porque Cristo en mí, esperanza de gloria. Entonces, mis amados, no es cuestión de preparar el camino de acuerdo a una agenda de hombres, es preparar el camino de acuerdo al diseño que Dios ya lo estableció en Cristo Jesús. Y si yo camino con Cristo, Cristo está en mí. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Entonces tus oraciones ya no son oraciones que hablan de un clamor desgarrador, sino que hablan de un clamor que establece la voluntad de Dios. Si tú propones en tu corazón servirle a Dios, ya no va a ser desde el punto de vista de tu voluntad, sino desde el punto de vista de Dios en el lugar que Él quiere ponerte. El llamamiento no es que yo quiero ser profeta. Yo le decía al padre el día de ayer pensando, le decía, padre, la semana pasada la pastora dijo que a Juan le decapitaron y ahora resulta que a Isaías le aserrucharon y le cortaron en dos. ¿Quién va a querer ser profeta? ¿Quién va a querer preparar el camino? No, mi amado, es que no es en nuestras fuerzas, es que soy Cristo y yo, ni siquiera yo y Cristo, es Cristo y yo. ¿Por qué razón, mi amado? Porque hubo una promesa en en Génesis 3:15, por causa del pecado del hombre, la misma palabra dice que vendría un redentor, y a ese redentor lo estuvo esperando el pueblo del Antiguo Testamento por años. Lamentablemente no le reconocieron cuando él vino. Pero yo te pregunto, si tú ya has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida, ¿qué te hace dudar que estás sentado a la diestra de Jesucristo? Ponte a pensar, ¿qué puede impedir si ya le diste el señorío de tu vida a Jesucristo? Si le has aceptado en tu corazón como Señor y Salvador, ¿te es difícil creer lo que dice la palabra, que estás sentado a la diestra de Dios? Es que nosotros hemos sido bautizados en arrepentimiento, como el arrepentimiento de Juan. Por eso los discípulos le preguntaban y le decían, ¿y en qué bautismo fuiste bautizado? Y dicen, el bautismo de arrepentimiento. Ven, porque es necesario que seas bautizado en el Espíritu, para que la vida del Espíritu descienda en ti y en ti el Espíritu puedas obrar de acuerdo a lo que el Espíritu te dice.
Nosotros todavía nos quedamos en esas obras muertas. Amados, no es cuestión ni de flagelarte, ni de levantar sacrificios. El sacrificio completo lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, y he aquí, yo estoy ¿con quién? Con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él es el sacrificio perfecto. Si Él ya hizo el sacrificio perfecto, nosotros no tenemos por qué ser tomados como sacrificio. Lo que máximo quiere de nosotros el Señor es que sacrifiquemos, que matemos al viejo hombre, a esa naturaleza caída, esa naturaleza carnal. Eso es lo que tiene que morir. Pero el espíritu no, el espíritu tiene que vivificarse. Cuando tú te acercas al altar de la gracia, al trono de la gracia, no puedes acercarte como mendigo. No puedes acercarte como mendigo. Yo me ponía a pensar en algún momento en mis luchas espirituales que tenía, en mi crecimiento por todo mi trasfondo, todavía con cadenas, cuando las vivía. Y me era difícil entrar al trono de la gracia, porque me sentía inmerecedor, porque yo decía, si en la vida, en lo natural, nadie me dio, si he tenido que trabajar toda mi vida para lograr lo que yo he querido, si nunca nadie me ha dado lo que, en otras comillas, lo que yo hubiera soñado, ¿cómo voy a hacer las cosas? Y recuerdo que en una de estas oraciones que estaba ahí gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, el Señor me dice, levántate, ¿qué haces ahí, Moisés? Levanta la vara que te he dado, abre el mar y pasa. Esa palabra que me dio, créanme, que era como poner vitamina. A los 3 minutos estaba en pie y estaba declarando la palabra y proclamando. Recuerdo mi hijo, el Mateito, el último, era pequeñito. Se levantó asustado así a verme, a ver qué estaba pasando. Y claro, era como 2 de la mañana y estaba ahí declarando la palabra. Pero minutos antes estaba ahí, que me iba en llanto, en lágrimas. Me faltaban lágrimas. Y el Señor me dijo, no es así, no es a tu manera. Y ese fue el primer empujón que el Señor dio en mi vida. Amados, cuando nosotros entendemos Gálatas 2:20, que estamos juntamente crucificados con Cristo, entenderemos que si con Él fuimos crucificados, con Él ya hemos sido resucitados y estamos con Él. Entonces solamente parados en este lugar, en esta posición de gracia, podremos preparar el camino. Mira, cuánta simplicidad y sencillez hay en la palabra de Dios. Lo único que Él pide es que seamos como niños y que le creamos. Pero si nosotros venimos con mente argumentadora, con mente de adulto, con una mente cuestionadora, obviamente pues no lo vamos a recibir. El Señor dijo que el reino de los cielos es de los tales, de los que son como niños, de los que creen su palabra. El punto es que a nosotros todavía nos falta creer, apropiarnos de la palabra. Y seguramente sí ya lo hemos creído, seguramente sí ya el entendimiento está aquí. Pero eso es gracia, mi amado. Por eso te decía yo, ama al Señor con ternura. Esto tiene que bajarte acá al espíritu. Y cuando está aquí, pues ya nada te mueve. No importa que estés enfermo, porque al final simplemente es un estuche. Es como que te dan un reloj, un Rolex, y te ponen una bonita cajita. Y el mismo reloj cogen y te sacan y te ponen en un papel de regalo, en un papel celofán. No lo puedes ver. Pero claro, como el primer regalo está en una cajita bien bonita, bien adornada, te ponen a escoger y como tú no sabes, dices, y dice Made in Swiss, ese debe ser. Entonces, no nos podemos ir por la envoltura. Tenemos que irnos por lo que hay, por lo que está dentro. Y eso es espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere ahora para este tiempo, amados. Lo que quiere es que nosotros hagamos la obra a pesar de, no importa lo que veamos. No cuestionemos, simplemente obedezcamos. En nosotros está clamar porque el Señor les dé a las autoridades la sabiduría y el discernimiento para que Él sea enderezando toda senda y sea afirmando los pensamientos de ellos. Y en nosotros, por causa del propósito, está involucrarnos y obedecer. Señor, me llamaste, aquí estoy. Esa es tu voluntad. Mira, es tan poderoso esto de vivir en el Espíritu, de vivir realmente creyendo lo que el Señor ha hecho por mí, que ayer cuando yo leía Romanos 7 y 8, realmente yo veo una gran confrontación. Si es que tú vives todavía
Si es que tú vives en las obras de la carne, si es que tú vives lamentándote, gimiendo, estás viviendo en Romanos 7. Es decir, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿No? En donde todavía las aflicciones de este mundo, todavía los afanes de este mundo te agobian, te atacan y te sientes, por poco te sientes hecho un puchimbol, que la vida te golpea, que el mundo te golpea, que los hermanos te golpean, que en la empresa te golpean, nada funciona. Pero cuando tú crees en la palabra, en lo que Dios dice, vives en Romanos 8, que es vivir en el Espíritu. Porque dice la misma palabra que aún la naturaleza gime por la manifestación, es decir, porque los hijos de Dios se levanten y establezcan la voluntad de Dios. Y a eso hemos sido llamados. Les pregunto, ¿gime o no gime la naturaleza en este tiempo? En lo natural sí, mis amados. Que la capa de ozono, que máximo en 20 años estaremos todo el mundo viviendo con máscaras, que tendremos que andar con esos aerosoles en la nariz para los problemas respiratorios, con asma. Ya todo eso ya se está vaticinando. Las farmacéuticas ya se están preparando, porque saben que 20 años son multimillonarios. Pero yo pregunto, ¿y dónde están los hijos de Dios que se levantan para establecer? Porque dice que si la naturaleza gime y sufre con dolores de parto y espera la manifestación de los hijos, yo digo, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están aquellos que están sentados a la diestra del Padre, a la diestra de Cristo, juntamente con el Padre, y que no pueden establecerlo? Mira, cuando tú vives en Romanos 8, y esa es la lección que les quiero enviar para esta semana, mis amados, créanme, es hermoso, porque ahí está la una cara de la moneda y la otra cara de la moneda. ¿Quiero vivir en desesperanza o quiero vivir en victoria? ¿Quiero vivir en fe o quiero vivir en incredulidad? ¿Quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o quiero vivir de acuerdo a lo que el mundo dice? En Romanos 7 está todo aquello que el hombre no debe hacer. En cambio, en Romanos 8 te dice cómo debe vivir el hombre de acuerdo al Espíritu, cómo el ser humano debe establecerse. Me quedan unos minutitos y voy terminando. Amados míos, esta vida resucitada, es decir, esta vida nueva a la cual el Señor nos ha llamado a transitarla, se compone de 3 aspectos. Primeramente, el haber sido levantados por Cristo. Tú fuiste ya justificado, fuiste llamado, fuiste perdonado, fuiste limpiado, fuiste redimido, ¿verdad? Levante la mano el que no lo ha sido, el que no lo ha sido. Todos hemos sido, ¿no es cierto? O sea, este primer requisito todos lo cumplimos. El segundo requisito, el segundo componente es que la vida de Cristo vive en ti. Es decir, tener a Cristo, tener el Espíritu de Cristo en ti. ¿Has sido bautizado? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Entonces tienes el Espíritu en ti. Falta un tercer componente. Y el tercer componente es estar sentado con Cristo Jesús a la mano derecha del Padre. Si tú tienes estos 3 elementos, tú tienes una vida en victoria. Pero no es una vida en victoria para que tú puedas hacer y deshacer tu agenda, sino que es una vida que estando juntamente con Cristo, Cristo es el que obra ya en ti y te lleva a hacer todas las cosas que están diseñadas en los cielos. Hasta hace un par de semanas yo le clamaba al Padre y le decía, Señor, que desciendan los diseños de los cielos. Esta semana el Señor me dijo, estás orando mal. Dice, baja tú los diseños porque tú estás en el cielo, estás a la diestra de Cristo. Me dijo, dobla las rodillas y pide la revelación para el diseño de este tiempo. No pidas que baje, sube y bájalo tú, porque estás a la diestra de Cristo. No hagas de menos la obra de Cristo. El día martes tuvimos que reunir los varones aquí y tuve que transmitirles el mensaje que recibí. Claro, no les dije que me aló la oreja, les dije que el Señor dice que así hagamos. No podía quedar mal. Pero es que así, mi amado, ¿sí o no, Efra? Es que es así, mis amados. Muchas veces estamos de tumbo en tumbo, oramos y no lo vemos, oramos y no lo vemos. Yo recuerdo de muchacho, cuando estaba pequeño, estaba en la escuela,
el profesor utilizó una palabra que decía engañabobos. Y yo no entendí lo que significaba engañabobos. Y tímido que era, me quedé ahí, pero en el aire, no, tratando de imaginarme qué será engañabobos. Entonces me dice, ¿entendiste? Le digo, no podía ni alzarle a ver porque era el maestro. Entonces me dice, mira, engañabobos es lo siguiente. Imagina que tienes un burrito y al lomo del burrito, sobre el lomo del burrito le pones, me dice así, una vara de unos 3 metros. Y en la punta de la rama le pones una zanahoria colgada y le pones a caminar el burro. El burro estará caminando toda su vida y no alcanzará su zanahoria. Eso es engañabobos. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos engaña y parece que ya cogemos la bendición y se nos va, que ya cogemos la bendición y se nos va. Entonces estamos, Padre, ¿pero qué nos pasa? ¿Pero qué sucede? ¿Por qué la iglesia de Cristo no se levanta? ¿Cómo puede ser testimonio la iglesia de Cristo si está en derrota, si no tiene trabajo, si no es poderosa, si vive en engaño, en incertidumbre? ¿Cómo puede ser sal para esta tierra? ¿Cómo puede ser luz para este mundo? Amado, siéntate con Cristo a la diestra del Padre y cree que ha sido crucificado con Él. Y desde este lugar, desde esta posición, entonces estableces todo lo que el Señor ya tiene. Entonces vives estableciendo lo que el reino dice y no lo que el mundo necesita. Amén. Para terminar, mis amados, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir en Romanos 8. Todos y cada uno de nosotros. Es decir, a tener una vida en el Espíritu. Y nos habla justamente de lo que es las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Mira, los que penetran por la fe, es decir, aquellos que creen que Romanos 8 es verdadero, aceptando y creyendo que fueron muertos y levantados con Cristo, el Padre, el Abba, se funde en ellos. Y como se funde en ellos, entonces el Padre es el que se encarga de limpiar toda paja, todo heno y toda hojarasca. Ya no necesitas un mensaje de advertencia ni que venga castigo para ser pulido, para ser perfeccionado. El Padre, con ese amor eterno, con ese amor de artesano, con ese amor de orfebre, con ese amor del cual coge su vasija. Y como dice en Jeremías, dice que estaba ahí el artesano haciendo la vasija y se le echó a perder. Dice que cogió toda la masa y le volvió a hacer. De la misma manera el Padre quiere hacernos nuevamente, pero quiere darnos un diseño de Él. No un diseño que trajimos del mundo, no un diseño que ha sido elaborado en nuestra mente o de acuerdo a nuestras capacidades, sino de acuerdo a lo que Dios en fe ya nos ve. Porque no te olvides, muchas veces decimos sí, pero es que el Señor, la palabra dice que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual juntamente con Cristo Jesús. Entonces, como decimos una bendición espiritual, decimos, pero eso es solamente en el espíritu. ¿Pero qué en lo natural? Mi amado, quiero decirte algo. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. ¿Con qué lo hizo? Con el poder de su boca. Pero Dios es espíritu. Entonces, lo espiritual rige lo natural. Dios dijo y fue hecho. Si es que esa es la verdad y si hemos sido llamados a vivir en el Espíritu, tú por el poder del Espíritu, porque estás con Cristo a la diestra del Padre, por el poder de tu boca puedes establecerlo. Porque dice o no que mayores cosas que Él haremos. A eso se refería, porque el Espíritu mismo de Él iba a estar en nosotros. Y en esa condición, en ese caminar, hemos sido llamados a transitar. No en un camino de desesperanza, sino en un camino de victoria. Por eso dice, luchando esperanza contra esperanza. Pero eso no quiere decir derrota contra derrota. Esperanza contra esperanza quiere decir que espero, alcanzo. Una vez que alcancé, vuelvo a esperar, alcanzo, vuelvo a esperar. Es decir, todo el tiempo estoy esperando en que la manifestación de Dios sea sobre tu vida. Solamente allí entonces nosotros podemos ser testigos y preparar el camino para la venida. Porque entonces el mundo encontrará esperanza en los hijos de Dios.
Porque entonces no será una agenda de coger un sombrerito y un paraguas y un librito debajo del brazo y salir los sábados a Cristo viene, prepárate. Eso no da resultado, mi amado. Eso te lleva ¿a qué? A temor y miedo, a apartarse. Nuestra vida tiene que decir quién es Cristo. Nuestra vida tiene que decir lo que Cristo hizo y quién es Él. Cuando tú por fe, creyendo en lo que el Señor quiere y tiene para ti, te paras en Romanos 8, entonces, amado, luego de que limpiarte, el Señor lo que hace es te pone una armadura. Y si te pone una armadura, es para que luches la buena batalla de la fe. Pero esta lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces ya no estás luchando por tu carne, ya no estás luchando por tu carácter, ya no estás luchando por tus desavenencias o por tus escaseces. Estás luchando en el lugar de la posición donde Dios te puso. Porque dice o no dice que el Señor conoce tus necesidades. Y antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él conoce la intención del corazón. Sí. Entonces tenemos que dar un vuelto al concepto de qué es ser cristiano. Es pararnos en Romanos 8, es decir, vivir en el Espíritu y a través de la vida en el Espíritu establecer cuál es la voluntad de Dios. Esta palabra, por sencilla que parezca, mis amados, el apóstol Pablo nos advirtió en 1 Corintios 2:14 y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Este mayor peso de gloria que nos ha sido puesto sobre nuestros hombros, mis amados, es como tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea visto en todos y cada uno de nosotros. Amén, amén. ¿En dónde estamos? ¿En la una cara de la moneda o en la otra cara? Estamos, Gálatas 2:20, porque estoy juntamente con Cristo crucificado. Y si estoy con Él crucificado, también he sido resucitado. Y si he resucitado, Cristo está a la diestra del Padre. Y yo estoy con Cristo a la diestra del Padre. Entonces, desde esta posición ejerzo mi oficio de sacerdote, de hijo de Dios. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. ¿Quisieras orar, pastora, por favor? Entonces vamos a preparar el camino, mis amados. Amén.